que compartirle el evangelio a toda criatura, a todo el mundo que me sea posible. Yo tengo esa responsabilidad, pero mi responsabilidad no es que a todos los que yo le comparte el evangelio, todos tienen que escucharlo y todos tienen que ser salvos. Cristo estaba en la cruz del Calvario, habían dos ladrones, uno a cada lado, y aunque todos los dos estaban cerca del Señor y todos dos vieron lo mismo, las grandes obras que sucedieron allí, uno fue salvo y el otro no. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad se limita única y exclusivamente a orar y a compartir el evangelio. Uno no puede tener la carga de que, pero yo le compartí, no se convirtió. Bueno, si no se convirtió, ese no es tu problema. Si no se convierte, ese no es tu problema. Tú cumples con la responsabilidad de compartirles el evangelio. Si lo escuchó, bien. Si no lo escuchó, adelante y sigue compartiendo. Porque efectivamente, Pastor Anellis, es así. Uno no puede estar desgastándose en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Si una persona, uno riega la semilla y la semilla cae en todo terreno, cae entre pedregales, cae junto al camino, cae en bueno terreno y cae entre espinos. Pero yo no voy a determinar que la semilla no vaya a caer junto al camino o entre pedregales o espinos. Yo quisiera que la semilla toda cayera en buena tierra, pero no va a ser así. Así es que es muy clara su apreciación y muchas gracias por compartirla, Pastora Neyes. Sí, Amén, bien, pastor, muchas gracias. gracias a usted. Pastor Miguel, le escuchamos. Gracias, Pastor Marlon. Tengo aquí algo que, bueno, primero es decir, hablar sobre el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, los judíos, cuando ellos consideraban esa situación de que ya una persona de 12 años se consideraba nueva, que era un nuevo nacimiento, que ya era responsable de muchas cosas. Pero cuando el Señor le habla a Nicodemo y le dice que tienes que nacer de nuevo, este hombre pensó en algo, bueno, digamos que uno hasta se puede imaginar que cuando no conoce hasta lo podría decir, ¿tendré yo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y según era doctor de la ley. Pero aquí nosotros podemos ver que había una responsabilidad. Y esa responsabilidad era que a los 12 años ya esas personas, el Torá debía tener, bueno, no digamos el mayor conocimiento, pero tenía que tener un gran conocimiento de lo que era el Torá. Hoy por hoy nosotros no nos interesamos realmente por lograr obtener ese conocimiento, sino que de pronto hasta lo hacemos de una manera, no sé ni cómo decirle, despreciable en eso, porque incluso se ven cristianos y no se preocupan por el conocimiento pleno de la palabra, porque de seguro se está enseñando, pastor, me disculpa, pero mucha herejía. Bien, por ese lado quería dejarlo ahí. Lo otro es que cuando usted nos hablaba a nosotros de cuando Cristo murió en la cruz a las 3 de la tarde y hablaba del mes Nisan y cuál era el otro mes. Pero también ahí nos dejó algo que creo yo que no nos aclaró, ¿no? Que usted dijo que hay otras cosas que no son decretos del Dios divino. Eso no lo definió. Gracias. Sí, hay cosas que no son decretos, Bueno, eso lo vamos a considerar en la próxima clase. Vamos a considerar una diferencia. Bueno, ya les hablaba de qué cosas son decretos, qué cosas no son decretos. Les decía que
Pues hay cosas que van a suceder si oramos. Hay cosas que van a suceder si oramos. Y vamos a ver cuáles cosas sucederían si nosotros oramos. Todo esto tiene que ver conforme a la voluntad de Dios. Si yo oro conforme a la voluntad de Dios y yo le estoy pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, que no es un decreto, Él me lo va a conceder. Si pedimos alguna cosa, dice Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos va a responder. Eso no es un decreto. ¿Por qué no es un decreto? Porque Él la responde, porque Él nos oye, pero si es conforme a su voluntad. Y hay cosas en la Biblia donde efectivamente son voluntad de Dios y Dios las escucha, como puede ser el caso que el pastor Julio citaba en la clase pasada con respecto al rey Ezequías, que oró al Señor después que el Señor le dijo que ordenara su casa porque iba a morir. Pero eso no es un decreto, correcto, porque si hubiese sido un decreto no hubiese sucedido eso. Y él oró, lloró, y el Señor le respondió y le añadió 15 años más de vida. Así como esas, vamos a mirar otros ejemplos donde efectivamente es importante que oremos, porque hay cosas que yo tengo claro por las escrituras que son decretos y que no son decretos. Decreto es la condenación de Satanás y de los ángeles que no guardaron su dignidad. Eso es un decreto. Yo no puedo orar por la salvación de ellos, porque estoy orando contrario a lo establecido por Dios en su palabra. Los apóstoles tampoco hubieran tenido éxito si hubieran orado para que Cristo no hubiese ido a la cruz y fuese muerto. Ya no hubiera tenido éxito porque eso era un decreto de nuestro Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a seguir profundizando cada vez más en lo que estamos estudiando. Así es que les pido cierta paciencia. Creo que nos quedan como diría yo, creo que unas 4 clases todavía para los grados. Yo creo que en 4 clases vamos a abordar bastante de, de este tema. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, Pastor Miguel, por sus aportes, por su intervención. ¿Alguien más? Antes que se nos vaya terminando el tiempo, quieran expresarse. Pastor, lo que le pregunté sobre que cuando Cristo murió a las 3 de la tarde, mencionó el mes de Nisan, pero el otro yo no lo pude escribir. ¿Cuál es? No, el mes de Nisan es el mismo, el mes de Abid, el mes de Abid, eh, pero sí tiene que ver con el mismo, en el periodo entre abril, mayo, en mitad, porque, bueno, aquí tendría que explicar cómo se entendía esto en el calendario hebreo, pero no va a ser posible en estas clases poder explicar eso. Pero el 14 de Nisan, o el 14 de Abid, entre las 2 tardes, dije, entre las 2 tardes quiere decir que el sacrificio se debía dar. Las 2 tardes era entre 12 del mediodía a 3 de la tarde. Esa era la primera tarde. Y la segunda tarde era de 3 de la tarde a 6 de la tarde, que era cuando ya comenzaba el nuevo día, la noche, ya para el nuevo día. Eso de acuerdo al horario judío, el calendario judío. Entonces, entre las 2 tardes era 3 de la tarde. 3 de la tarde. Cristo murió un 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Y como el calendario judío era fijo, eh, era fijo hasta que entró este judaísmo talmúdico y modificó todo, pero el 14 de Adix siempre era miércoles, miércoles a las 3 de la tarde. O sea que Cristo murió un miércoles a las 3 de la tarde.
se da cuenta que esto cambia ese concepto que muchos han asumido de que Cristo murió un viernes santo. Eso es paganismo. Cristo no murió un viernes y tampoco Cristo resucitó el domingo muy temprano en la mañana. Eso hace parte del paganismo. Eso no es bíblico. Ah, usted me dirá, pero es que la Biblia dice que muy temprano en la mañana. Sí, la Biblia dice eso y yo conozco eso. O sea, no crean que cuando les emito un concepto aquí, eso ya no está clarificado. Claro que lo tengo muy claro. Pero es importante saber esto, hermano. O sea, el judaísmo talmúdico modificó todo, modificó el calendario, modificó los horarios, modificó muchas cosas, y eso es lo que confunde. Todos estos pastores que se están metiendo por la línea mesiánica están bajo una corriente totalmente equivocada. Y tengo amigos que han sido influenciados por eso y están totalmente embolatados con estos conceptos. Pero por lo menos le diría que lo que era fijo era el hecho de que Cristo murió un miércoles a las 3 de la tarde y no un viernes. Muy equivocado. La señal, de hecho, la señal de Jonás era que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, que serían 72 horas, así él estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, estaríamos hablando de 72 horas. Analice lo siguiente. Y esto lo he dado en conferencias aún con católicos y les ha quedado muy claro, gracias a Dios, han podido entender esto. Pero si Cristo murió un viernes a las 3 de la tarde, contemos, del viernes 3 de la tarde a sábado 3 de la tarde hay 24 horas. De el sábado 3 de la tarde a domingo 3 de la tarde hay 48 horas. Y del domingo 3 de la tarde al lunes 3 de la tarde hay 72 horas. Un simple análisis como ese los deja a ellos sin base, sin piso. Entonces, ¿dónde está la señal de Jonás ahí cumplida? Si Cristo murió el viernes a las 3 de la tarde. Entonces, usted mira muchos pastores, bueno, yo espero que usted no haya incurrido en eso, pero yo veo muchos pastores el viernes de Semana Santa, el Viernes Santo, haciendo el servicio y que de las 7 palabras y todo ese asunto. Si Cristo no murió un viernes, mis queridos hermanos, Cristo no murió un viernes. ¿Por qué se ponen a hacer un servicio Viernes Santo de las 7 palabras como si Cristo hubiese dicho esas palabras el viernes? No, él murió un viernes y Cristo tampoco resucitó el domingo muy temprano. Pero si tú miras que Cristo muere el miércoles a las 3 de la tarde, como se establece en las Escrituras en el 14 de Nisan, entonces del 14 de Nisan, de 3 de la tarde, que es miércoles, a jueves, 3 de la tarde, hay 24 horas. Del jueves al viernes, 3 de la tarde, hay 48 horas. Y del viernes, 3 de la tarde, al sábado, 3 de la tarde, hay 72 horas. Eso quiere decir que Cristo resucitó el sábado, el Shabbat, en el día de reposo. Él resucitó ahí y él no se dejó ver sino hasta muy temprano el primer día de la mañana, muy temprano. Eso sí es correcto. Lo que no es correcto es decir lo que normalmente enseñan. Ahora, la Biblia habla de que en esa semana en que Cristo muere, había 2 Shabbat por causa de la fiesta de los panes sin levadura, que era el Hat Hamashot. Y entonces quiere decir que al inicio, después de la Pascua, estaba el Gran Shabbat o el día de reposo de gran solemnidad. Por eso es que el jueves, ellas no fueron a preparar las especies, a comprar especies al mercado, porque era precisamente el Gran Shabbat o lo que se conoce como el Shabbatón, el día de reposo de gran solemnidad. Y esa semana cayeron 2 días de reposo, el Shabbat normal y el gran reposo o el Shabbatón, que era el día de reposo de gran solemnidad.
Bueno, mis queridos hermanos, se agotó el tiempo. No sé, quedan unos pocos minutos por si quieren comentar, decir algo, preguntar, hacer alguna nota, les escucho. A ver, no todos al mismo tiempo, les escucho. Bueno, profesor, doy gracias a Dios primeramente porque esto de pronto ya lo había entendido de alguna manera y pues ahora me ha quedado más claro. Y es que a veces entendemos que cuando de pronto se ora por alguna persona y tal persona obtiene sanidad, Dios es glorificado en eso. Pero hay situaciones en las que tenemos hermanos pasando dificultades, enfermedades, y se ha orado, pero que Dios todavía no hace la obra y Dios también es glorificado en eso, porque a pesar de la enfermedad del hermano, el hermano le está sirviendo, le está creyendo, pero también lo vemos reflejado la soberanía de Dios y el control absoluto de Él, en que en muchas ocasiones muchas personas tienen que pasar por circunstancias, accidentes, cosas en su vida que esto les acerca a Dios. Entonces, con lo que usted está diciendo de que a nosotros no nos compete orar y pues, Dios es el que tiene el control, pues me ha quedado más claro y le agradezco a Dios primeramente y bueno, y a usted también que nos está enseñando. Bendiciones. A usted, Pastor Jefferson, ¿quién más quiere comentar? Bueno, quisiera escuchar a las demás pastoras, a los demás pastores. Eh, bueno, aquí hay 34 que están conectados. Quiero escucharles. Hildren, Javier, Edward, Caroline, eh, Jefferson, Johnny, Johan, José Paz, José Silva, Lesfi. Buenas noches, mi pastor. Bendición, Pastor Edward. Bueno, la verdad que cada clase que estamos teniendo aprendemos muchas cosas nuevas. De verdad, le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por su vida, porque realmente hemos aprendido cosas que no sabíamos y hay muchas cosas que de pronto hay veces hemos tenido dudas, pero cuando usted toca el tema, aclaramos más las cosas que de pronto vemos y pensamos y actuamos. De verdad, pastor, es muy gratificante, muy enriquecedor sus clases cada día y le damos la gloria y la honra a Dios por su vida. Amén, mi pastor. Gracias a usted, Pastor Edward. Muchas gracias por sus palabras. Miren, hay cosas que de pronto en 2 horas no se puede decir todo lo que uno quisiera decir. Y todo un conocimiento tan vasto como es el tema este de la soberanía de Dios. Por eso les pido que pregunten, porque de pronto con la pregunta que usted hace me puede dar dirección a tocar algo que a mí se me está pasando, de analizarlo y de comentarlo. Pero de pronto la pregunta que usted hace me puede direccionar a hacer una explicación sobre algo que estoy pasando por alto. Por eso les pido que participen. No se incomoden con cualquier pregunta. Toda pregunta que usted haga, yo la voy a valorar. Así es que no piense que lo que usted va a preguntar de pronto no es como tan importante. Para mí todo lo que ustedes pregunten aquí es importante. Aún las cosas que pueden parecer obvias, quizás no lo son. Quizás no lo son. Y si usted pregunta algo, bueno, ahora ya porque se está venciendo el tiempo, pero usted pregunta algo, yo lo voy a tomar en cuenta y se lo voy a explicar más adelante en la próxima clase, pero quiero que aprenda a preguntar. Pastor José Silva, mi querido hermano, buenas noches, te escuchamos. Aló, ahora sí. Buenas noches para todos los hermanos, pastores, amigos. Gracias, Pastor Marlon, por la oportunidad que nos brinda de participar en esta clase. Y bueno, he entendido en parte lo de la soberanía de Dios, pero hay cositas que creo que se deben de aclarar. Por ejemplo, Marcos capítulo 16. Se podría pensar o se podría decir que dentro de la voluntad
de Dios está este texto que voy a leer. Y estas señales, bueno, más, léelo un poquito más atrás. Versículo 15, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En cuanto a este texto que leo, le respondo también, le hago un aporte a la pastora que preguntó que a veces uno se cansa de predicar y ve que uno está impulsando y la gente nada. Pues aquí nuestro trabajo no es que la gente crea. Aquí nuestro trabajo es ir y llevar el mensaje. Ya que no cree y no crea, pues ahí entra el tema de la soberanía de Dios y lo que tenga escogido. Tenemos que tener claro que nuestro trabajo es llevar el mensaje a donde Dios nos envía y lo demás le corresponde a Él. Y dentro del versículo 17 está, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Bueno, ahí la pregunta es, específicamente estamos viendo de que hay, no sé si es un mandato, no sé si es una orden, pero específicamente está diciendo que con solo poner las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Esa es como mi inquietud y que creo que es un punto que cabe aclarar dentro de este tema. Bueno, sobre eso, Pastor José, le diría lo siguiente. Teniendo presente que los textos originales no existen, eso no quiere decir que los manuscritos más antiguos, que serían las copias de los originales, eso sí existe. Entre los manuscritos más antiguos, más reconocidos, que son varios, el texto que usted acaba de citar, esa parte final, en ninguno de los manuscritos más antiguos aparece, así como usted lo acaba de leer. El texto, hay textos en los cuales, sobre todo en la versión de Reina Valera, hay algunos pasajes que dentro de los manuscritos más antiguos no aparecen, son incorporaciones que se han hecho. Yo les puedo hablar de varias. Por ejemplo, en el texto de, creo que es Romanos, capítulo 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte final de ese texto no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos, más reconocidos. Lo que quiere decir que eso fue una añadidura que se le hizo al texto. Los textos más antiguos, todos, sin excepción, dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. No se añade lo que aparece, creo que en el verso 3 o el verso 4, que fue la añadidura que le hicieron. Quizás porque al copista le pareció que debía colocar dentro de esa afirmación ese condicionante de que ninguna condenación hay para los que no viven conforme a la carne, sino viven conforme al Espíritu. La salvación no está supeditada absolutamente a nada. Porque si la salvación estuviera supeditada a que yo ande no en la carne, sino en el Espíritu, entonces por demás hubiese muerto Cristo en la cruz. Por lo tanto, ese es uno de los muchos ejemplos que les puedo decir sobre esos textos añadidos que fue incorporado por los copistas traductores, no porque el texto original haya sido así. Lo mismo el texto de que un ángel de vez en cuando venía a revolver las aguas y el que primero se metiera iba a ser sano. Eso tampoco aparece así en los textos manuscritos más antiguos, que son los textos más reconocidos y más respetables. Y el texto que usted añade, perdón, el texto que usted cita también es una añadidura de que en tu nombre, perdón, que beberemos cosas mortíferas y no nos hará daño, y que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Bueno, si eso fuese así, entonces pongámosle la mano a todos los enfermos en el hospital. Desde mañana vayamos a un hospital y pongámosle mano a todos porque todos van a ser sanos. O sea, evidentemente las cosas no son así.
sea, tenemos que tener presente que el estudio de las Sagradas Escrituras es de mucha responsabilidad y que se necesita de mucho tiempo de análisis, de investigación, de disciplina del texto. O sea, no podemos pensar, hermanos, que ahora porque yo soy cristiano, yo voy a beberme una cosa mortífera, un veneno, y no me va a hacer daño. O sea, voy a beberme tal sustancia, tal veneno, porque, bueno, en Estados Unidos hay una secta, porque no es considerada ni siquiera una iglesia, ahora se me escapa el nombre de ese grupo, donde ellos cogen serpientes venenosas y ellos las comienzan a manipular y comienzan a tocarlas y algunos pastores son mordidos por esas serpientes y algunos han muerto porque ellos toman literalmente textos que realmente no es lo que quiere decir. Primero, porque ese texto no aparece en ninguno de los tantos manuscritos que son copias de los textos originales. No aparece eso. Sin embargo, hoy está pasando eso, que muchos se están dejando morder por serpientes, que muchos están tomando cosas venenosas y que muchos creen que imponiendo manos a todos van a ser sanos, porque no es así. Pastor José. Bueno, efectivamente yo aquí tengo la Biblia interlineal en logos.com y efectivamente la palabra que no aparece dentro de los textos más antiguos es la palabra sanarán. No nos permite ver, solo nos permite entender que se pondrán las manos, pero específicamente no nos dice para qué, ¿no? Entonces es lo que puedo ver aquí en la logos.com, que la palabra que no aparece es sanarán. Eso era lo que Hermano, quería decir. gracias, Pastor Silva. Hermano, yo les pido por favor, ahora que yo estaba dando esta explicación, ustedes me estaban escuchando. Sí, pastor, sí, Amén. claro. Se cortó, fue en el momentico que usted me permitió hablar. Ahí se cortó un poquito el micrófono. Ok, Sí. ok, pensé que tenía el micrófono cerrado. No, evidentemente, hermano, o sea, el tema de la sanidad hace parte de la soberanía de Dios. A pesar que ese texto, esa añadidura, el texto de Marcos no aparece en los manuscritos más antiguos, no quiere decir eso que nosotros ahora no vayamos a orar por las personas que están enfermas. Claro que sí, porque es que el tema de la oración y la soberanía de Dios no son incompatibles. O sea, yo tengo que orar y yo lo he hecho. Yo oro por las personas a las cuales me piden que ore por sanidad. Les mencionaba al inicio de esta persona que me encontré en el centro médico orando por su sobrina que tenía cáncer de hígado y le había afectado el colon. Y claro que lo hemos hecho, pero no quiere decir que la oración que yo voy a hacer tenga que ser contestada afirmativamente. Eso depende de la voluntad de Dios. Pero yo desconozco la voluntad de Dios sobre quiénes sí, quiénes no, pero mi responsabilidad es orar, al igual que el tema del evangelismo. Yo no sé quiénes serán salvos y quiénes no. Mi responsabilidad es predicar el evangelio a toda criatura. Les decía en una clase pasada que mis padres enfermaron, yo oré por la sanidad de ellos y lo hice con el deseo de ver la recuperación de mis padres, pero sin embargo la voluntad del eterno Dios fue llevarlos a su presencia. Les hablaba acerca de el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, que ambos estaban encarcelados, la iglesia oraba por ellos y uno fue liberado y el otro no. O sea, esto es un asunto de soberanía de Dios. Esto no es tema de que porque es que no tuvo fe, que había falta de fe, que es que esto, que es lo otro y que es lo otro. No, hermano. Es que simplemente aquí el soberano se llama el eterno Dios. Nada más. Pastor José Silva. Bueno, personalmente a mí sí me gustaría que se profundizara más en ese texto que yo le di. Bueno, no sé cómo sería, solo Dios sabe, en su soberanía, pero sí he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver que Dios a la hora de uno orar por los enfermos y poner las manos, se da en su soberanía porque personalmente he orado por mucha gente, pues creyendo lo que este texto dice por fe y he visto la sanidad de muchísimas personas. Pero como también nos ha pasado de que hemos orado por personas y sencillamente no pasa nada. Entonces, inclusive hoy
para predicar y para ir inclusive a hospitales,